Muchas gracias. En primer lugar, queremos significar que Venezuela tiene un presidente legítimo, que es el señor Guaidó, y que tiene un gobierno ilegal que dirige un sátrapa y tirano, que es el señor Maduro. También expresar nuestro apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente y a todas las fuerzas democráticas de Venezuela que luchan como héroes contra una dictadura narco-cubana marxista. Tercer punto, Venezuela es una tragedia, pero es una advertencia para España. Una advertencia de cómo un país antaño rico puede acabar oprimido y pauperizado por el socialismo radical y el comunismo. ¿Cuántos ejemplos más necesitaremos? De cómo un pueblo puede autodestruirse, engañado por las promesas de los demagogos, y de cómo una democracia puede acabar en tiranía mediante la destrucción del Estado de Derecho. El sometimiento de las instituciones, el silenciamiento de los medios y la compra de votos con dinero público es algo que se ha dado de manera extensa y que está muy ilustrado por distintos organismos, más de 86, en Venezuela. La situación de Venezuela era sobrecogedora antes de la pandemia, ahora es una hecatombe. La hambruna, la falta de lo más esencial, las condiciones infrahumanas de Venezuela es una crisis humanitaria provocado por un narcogobierno que ha llevado al éxodo más grande que ha conocido nunca el continente americano. Más de 5 millones de venezolanos y 1,5 millones de ciudadanos de otros países que residían en Venezuela, por ser una tierra antaño de provisión. Todo esto ha sido confirmado una y otra vez por distintos organismos independientes, el último de ellos, Naciones Unidas. Por no mencionar Human Rights Watch, que habló de más de 18.000 asesinados por oposición a la autoridad entre el año 2016 y el año 2019, o el informe que emitió la Unión Europea, donde hablaba de la violación sistemática de derechos humanos, donde no se respetaban, y texto literalmente, ni niños, ni niñas, ni adolescentes. Las torturas, la persecución de oponentes políticos. No se respetan ni las razas, ni los pensamientos, y mucho menos la libertad. Todo ello tiene un origen. Es en el año 99. Al poco de alcanzar el poder Chávez, a finales de ese mismo año, tal y como ha demostrado la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, empieza las conversaciones con destacados líderes de las FARC. Con el señor Marín Arango Enar y con el señor Hernández Solarte, que negocian con el cártel de los Soles el traslado de algunas de sus operaciones a Venezuela, en paralelo a que negociaban un supuesto proceso de paz en Colombia. Nicolás Maduro, en su rol de líder del cártel de los Soles, negoció el envío de toneladas de cocaína, que están extensamente documentadas, proveyó a las FARC con material militar, coordinó las relaciones internacionales con otros países para facilitar el tráfico de drogas y solicitó la asistencia de los líderes de las FARC para entrenar una milicia que funciona en esencia como un cuerpo de fuerzas armadas para el cártel de los Soles. Lejos de ser actos aislados, esto se ha convertido en el día a día de Venezuela. Y es por ello que nosotros pedimos a nuestros compañeros diputados una condena solemne y apoyar al Gobierno de Estados Unidos, que a través del fiscal general del Estado en el pasado mes de marzo puso precio a la cabeza de los líderes, entre ellos el más destacado, el tirano Maduro, pero también el Pollo Carvajal, el antiguo jefe de los servicios secretos de Chávez y de la primera etapa de Maduro, que estaba en España y cuando debía haber sido extraditado, casualidades de la vida, desapareció. Creo que el estrechar lazos y significar los lazos con nuestros aliados ante los crímenes recurrentes de lesa humanidad conocidos. Pido un poco de respeto, por favor, a la bancada socialista mientras que estoy hablando. Gracias. Sí, pero no es el letrado. Siga. Bien. Si los crímenes de lesa humanidad expuestos últimamente por el informe de Naciones Unidas
no son suficientes, que apuntan directamente al Gobierno y que expresan que tenía conocimiento, que autorizó y que proveyó para las detenciones sumarias, para las ejecuciones sin juicio, personas que desaparecen durante más de 60 días sin que su familia sepan dónde están, que son torturados sistemáticamente. Y junto con las pruebas que aporta la Fiscalía General de Estados Unidos por narcotráfico, espero que sean las razones suficientes para que todas las fuerzas que estamos aquí entendamos que tenemos unos lazos históricos de hermanamiento con el pueblo de Venezuela, que es un sátrapa. Aquí hay algunos miembros que han colaborado en defensa de los derechos humanos. Pues bueno, yo no conozco peor dictador en este siglo que el señor Maduro. Muchas gracias, nada más que decir. Hemos presentado 2 enmiendas. La primera, referente al apartado segundo de la parte dispositiva, dejándola como sigue: constituir una comisión interministerial bajo la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores, bueno, tal y como la tenía Partido Popular, pero añadiendo el Ministerio de Defensa también. La justificación es que la inclusión del Ministerio de Defensa es determinante para que la comisión interministerial tenga una visión integral de la problemática que generan las acciones que el Reino de Marruecos está llevando a cabo en contra de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla. Ambas ciudades autónomas son enclaves estratégicos fundamentales para la defensa nacional, razón por la que tienen guarniciones de importantes unidades militares. Concretamente, en Ceuta se encuentra, entre otros, el Tercio Duque de Alba II de la Legión, el Grupo Regulares Ceuta 54 y el Regimiento de Artillería Mixto 30. Por su parte, la Comandancia General de Melilla cuenta, entre otros, el Tercio Gran Capitán I de la Legión, el Grupo Regulares Melilla 52 y el Regimiento Mixto de Artillería 32. Esto no solamente es desde el punto de vista de la defensa, sino desde el punto de vista de muchas familias españolas que viven allí también. Si a ello le sumamos el continuo aumento en el presupuesto de defensa marroquí, que está reduciendo a marchas forzadas la superioridad de nuestras Fuerzas Armadas, y así como el reclamo histórico sobre ambas ciudades, la presencia del Ministerio de Defensa en esta comisión debe ser incuestionable. La segunda enmienda es modificar el apartado 4 de la parte dispositiva, que dice: la citada comisión interministerial, decimos nosotros, deberá remitir periódicamente a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, a esta comisión, informes que detallen las reuniones y medidas acordadas por esa comisión interministerial, así como el análisis de los resultados obtenidos. Esto es lo más importante, pues si no, al final todo se queda nada más que en palabras, para su ulterior análisis por parte de los diputados. La justificación que damos es que la función de control a la acción del Gobierno que ejercen las Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto de forma genérica en el artículo 62.2 de la Constitución española, y concretamente en lo que atañe a esta enmienda en el artículo 109 de la Constitución española, es fundamental para la separación de poderes y la rendición de cuentas. He terminado. Muchas gracias. Sí, mi grupo, estando de acuerdo con esta proposición no de ley, lo único que queremos decir, y para ser muy breve, es que nos preocupa que la vacuna sea accesible realmente para todos, con mayúsculas, y que los españoles la tengan garantizada. La primera responsabilidad de cualquier gobierno, de cualquier país del mundo, es la protección de sus ciudadanos. Los gobiernos tienen que estar preparados en esta ocasión para disponer de esta vacuna tan pronto como sea posible y esté disponible. Esto no es óbice para tener en cuenta que la vacunación tendrá que ser siempre voluntaria. El Gobierno español, finalmente, debe velar siempre por los intereses, primero los intereses de los españoles. Y con esto he terminado mi intervención. Ahorramos tiempo. Muchas gracias, presidente. Bueno, de nuevo me dirijo a sus señorías. Nosotros, en esta proposición no de ley, lo que proponemos es la supresión de todos los puntos de la parte dispositiva de la proposición. No porque no estemos de acuerdo, que estamos totalmente de acuerdo con lo que se habla sobre la juventud y el apoyo y la necesidad de apoyo que hay que darles para salir adelante, porque es el futuro, como muy bien dice la proposición no de ley, el futuro y el presente. Sino porque consideramos que es más propia de la Comisión para la Cooperación Internacional y el Desarrollo. Y lo vamos a justificar. En lo que al punto 1 se refiere, ya hizo mención el proponente, se ha comprobado que la multilateralidad, pese a sus beneficios en lo que a operativa se refiere, es un instrumento poco efectivo, escasamente transparente y cuyos resultados nunca llegan a exponerse ante las cámaras. Los puntos 2 al 5 son propios de la Comisión para la Cooperación Internacional al Desarrollo.
Las agencias, organismos vinculados y demás estructuras ya existentes como la AECID son las idóneas y competentes para desarrollar las relaciones y políticas solicitadas en la proposición. En este sentido, la AECID concretamente sigue las directrices del quinto Plan Director de la Cooperación Española, con atención a los elementos transversales de la cooperación española, el enfoque basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, la perspectiva de género, la calidad medioambiental y el respeto a la diversidad cultural. En todo ello estamos totalmente de acuerdo. Y esto está en consonancia con la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 y que regirá los planes de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. La AECID está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. La Ley 23.998 de 7 de julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo contempla a la agencia como órgano ejecutivo de la cooperación española y enmarca su objeto dentro de sus prioridades, que son, primero, el fomento del desarrollo y del equilibrio en las relaciones internacionales; segundo, la prevención y atención de situaciones de emergencia; tercero, la promoción de la democracia y el impulso de las relaciones con los países socios. Para ello, cuenta con instrumentos como la cooperación técnica, la cooperación económica y financiera, la ayuda humanitaria y la educación para el desarrollo y sensibilización social. Esto es, con todos los instrumentos que requiere el petitum de la proposición no de ley objeto de enmienda. Resumiendo, existiendo una comisión explícitamente dirigida a la cooperación internacional para el desarrollo, parece evidente que cuanto se solicita ha de ser objeto de estudio y debate en el seno de la misma. Y con esto finalizo. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, antes de exponer nuestras enmiendas y para que no se tergiverse de ninguna manera nuestras propuestas, vaya por delante que en el Grupo Parlamentario Vox estamos en contra de cualquier tipo de discriminación, ya sea por cuestión de raza, género, credo, y es que además estamos en contra de toda la violencia, venga de donde venga, de todo tipo de violencia. Tanto por las personas que sufren las consecuencias de la lacra del racismo, como de los agentes de la autoridad que son atacados por los delincuentes, o la persecución que sufren los cristianos por profesar su fe en ciertas partes del mundo. Estamos en contra de todo absolutamente y lo defendemos a todos. Desde Vox queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a este tipo de actitudes e instamos al resto de grupos parlamentarios a que se sumen a esta declaración y repudien cualquier tipo de violencia. Dicho lo dicho, pasamos a las enmiendas. Nosotros proponemos la supresión del punto segundo y tercero de la enmienda, de la parte dispositiva, y la justificación es que estimamos que se solicitan medidas innecesarias o ya existentes en la materia que nos ocupa. No es necesaria la celebración de una nueva conferencia mundial contra el racismo, la xenofobia y la discriminación racial a fin de actualizar los compromisos, instrumentos y políticas para su combate. Los compromisos que en su día se adoptaron en la reunión celebrada en Sudáfrica en 2001 son idénticos a los que se proponen, de manera que sería una conferencia de contenido reiterativo y superfluo. Los instrumentos y políticas son objeto de debate y actualización constante en el seno de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la política nacional. Proponemos también que se suprima el punto cuarto y la justificación es la siguiente. Entendemos que lo solicitado, esto es, hacer un llamamiento por la lucha contra la discriminación en la Unión Europea, ya estaría contemplada en el punto primero del petitum, pues la misma hace referencia a reclamar al conjunto de la comunidad internacional y en el seno de las organizaciones multilaterales. En el mismo sentido, la Directiva Horizontal de No Discriminación a que se hace referencia estaría contemplada en el punto primero en el que se menciona la implementación de medidas decididas para atajar el racismo y las desigualdades estructurales existentes. Es decir, hay reiteración y duplicidad. Proponemos también la supresión del punto quinto de la parte dispositiva. Y la justificación es la siguiente. Entendemos que lo solicitado es vago e impreciso. Dice, todo tipo de campañas de concienciación. Y nos parece además una duplicidad. Así, desde el año 1998 existe un plan de acción contra el racismo de la Comisión Europea que consta de 4 capítulos. No se los voy a leer porque ya no me queda tiempo, pero los tienen ustedes en las páginas de las enmiendas propuestas por Vox. Y sí que quiero mencionar que este plan ha sido objeto de modificación en diversas ocasiones y, según declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, será objeto de una renovación íntegra. Así pues,
El pasado 16 de septiembre, hace escasamente una semana, con ocasión de su discurso sobre el Estado de la Unión, afirmó: los avances en la lucha contra el racismo y el odio son frágiles. Cuesta mucho conseguirlos y muy poco perderlos. Así pues, ha llegado el momento de cambiar, de construir una unión verdaderamente antirracista que pase de la condena a la acción. Y la Comisión está lanzando un plan de acción para ponernos manos a la obra. De todo ello se desprende que el punto quinto no es sino una reiteración de políticas y planes ya existentes en el seno de la Unión Europea. He concluido. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Ha querido el destino que después de hablar del terrible asesinato de George Floyd tengamos que hablar de la PNL que ha presentado el Grupo Popular sobre apoyo a la democracia en Venezuela. 18.000 asesinatos por resistencia a la autoridad en menos de 3 años. Más de 18.000 asesinatos. 18.000 personas, negros, blancos, amarillos, de todo tipo y condición. Y aquí hay grupos hipócritas que están diciendo como si no pasara nada. Nos rasgamos las vestiduras por un asesinato vil y obviamos lo que está haciendo el gobierno asesino de Venezuela. Es terrible. Yo entiendo que el portavoz de Unidas Podemos, pues esto le cueste. Él tiene sus amigos, que son las FARC. Él ha sido el defensor del jefe de los servicios secretos de Correa, criminal jefe de los servicios secretos de Correa, hoy encarcelado. Y qué pesadas son las maletas de Galapagar, ¿verdad, señor Santiago? 250 toneladas solo en el año 2004 exportadas de Venezuela a Estados Unidos, según el Departamento de Estado norteamericano. El clan de los soles se menciona ampliamente en el juicio liderado por el juez Hellerstein y se detalla y se acusa directamente al gobierno de Maduro, como hace el informe de Naciones Unidas señalando la responsabilidad del sátrapa asesino Maduro. El no defender la democracia, el no defender a estas personas que están siendo restringidas. Le pongo otro ejemplo. Rubén González, sindicalista, 61 años, 41 años de sindicalismo, desde el 26 de noviembre del año 2018 encarcelado. ¿Qué pasa con el proletariado? ¿Qué pasa con este sindicalista, que apoyó, por cierto, a Chávez en sus primeros momentos? Es increíble. El señor Pisarello hablaba de malditos. Permítame que añada el calificativo de malditos hipócritas. No podemos, y hoy lo ha dicho el señor Guaidó, estar en Naciones Unidas impasibles. Ha pedido una estrategia diplomática que devuelva la soberanía al pueblo y proteja al pueblo de Venezuela. Todo lo que no sea apoyarlos, todo lo que sea, hemos oído por parte de Esquerra que son contrarios a la injerencia extranjera. Me encanta que digan eso. La verdad me sorprende. Es increíble. Le pediría a algunos señores, sobre todo al de Unidas Podemos, que antes de hablar de las PNLs, en el caso nuestra, se las lea, que dejen de mentir y que recuerden que si una muerte es trágica, 18.000 es un genocidio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. El examen periódico universal se le hace a España y se le hace al resto de los países del mundo que conforman la Organización de Naciones Unidas. Esquerra Republicana de Cataluña se centra principalmente en el derecho de los migrantes en la denominada Ley Mordaza, haciendo referencia a los centros de internamiento de extranjeros y las injurias a la corona como vulneraciones de los derechos humanos. Para nosotros ya, partiendo de esto, nos parece que es un total despropósito esta PNL y, por tanto, votaremos que no. He concluido. Muchas gracias, presidente. También voy a ser muy breve. No vamos a apoyar ni uno solo de los puntos del petitum. El único que se salva es el punto número 1, pues habla de solicitar de la Unión Europea medidas para restablecer treguas en guerras y conflictos. Este hecho es dudosa la competencia de la Unión Europea en ello, pero bueno, el único que se puede salvar. Desde el Grupo Parlamentario Vox no entendemos como un partido que forma parte del Gobierno actual, responsable de coartar una serie de derechos fundamentales a los españoles, puede traer a esta comisión una proposición no de ley en este sentido. Concretamente, y durante el estado de alarma, se han vulnerado al menos 11 derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución. Pareciese que sus señorías del Grupo Unidas Podemos y compañía están más preocupados por el bienestar del resto de sociedades que por la protección de la española. Y con esto he concluido. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Bueno, solamente nosotros dos pequeñas modificaciones que le acabo de hablar con el portavoz del Partido Socialista, y es simplemente añadir en el apartado segundo de los 3 apartados de la proposición, añadir que sea en el seno de la Unión Europea. La justificación es que este diálogo debe realizarse en el seno y en coordinación con la Unión Europea, y ello porque es un Estado que forma parte de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. La Unión Europea, y más concretamente la Comisión, ya intervino el pasado mes de agosto. Así, ante los informes fidedignos de los observadores nacionales que señalaban que el proceso no cumplió las normas internacionales, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebraron el 19 de agosto una videoconferencia para debatir la situación en Bielorrusia. En las conclusiones que siguieron a la misma, el presidente Charles Michel afirmaba que la Unión Europea no reconoce los resultados electorales presentados por las autoridades bielorrusas. Los dirigentes de la Unión Europea condenaron además la violencia contra manifestantes pacíficos y expresaron su solidaridad con el pueblo de Bielorrusia. En el mismo sentido, se pronunciaron los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en la reunión mantenida el 14 de agosto por videoconferencia. Igualmente, se acordó la imposición de sanciones a las personas responsables de la violencia, la represión y el fraude electoral. En este sentido, el pasado 17 de febrero de este año, el Consejo decidió prorrogar medidas restrictivas contra Bielorrusia hasta el 28 de febrero del año próximo. Entre tales medidas se incluían el embargo de armas, la prohibición de exportar bienes destinados a la represión interior, la inmovilización de activos y la prohibición de viajes respecto de 4 personas en relación con las desapariciones no resueltas de 2 políticos de la oposición. De todo ello se desprende que las actuaciones concernientes a Bielorrusia deben debatirse y adoptarse en el seno de la Unión Europea. Modificar también el texto del apartado tercero, lo mismo, solamente añadir que que la hoja de ruta se impulse dentro del seno de la Unión Europea, dirigida a alcanzar la desescalada del conflicto, etcétera, que es lo que dice la proposición no de ley en su punto tercero. Y la justificación pues es la misma que nos hemos referido en el punto anterior. Y con esto he concluido.